La paz del Señor, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar en este momento junto a ustedes para comenzar una nueva materia, la última ya de nuestro curso, que es la materia de hermenéutica. Amén. Así que estamos agradecidos del Señor por sus bendiciones, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha fortalecido para poder hacer estas clases y poder compartirlas junto a usted. Hermenéutica bíblica, curso de interpretación bíblica. Hermenéutica bíblica, ¿qué es? Es el arte, ¿verdad?, de interpretar correctamente los textos bíblicos. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de el arte de interpretar correctamente los textos bíblicos. Esta es una de las materias muy importante dentro del curso teológico, así también como es para mí el curso de homilética, cómo preparar mensajes, cómo elaborar mensajes. La hermenéutica también va de la mano con la homilética, porque mientras tanto la homilética nos ayuda a poder transmitir el mensaje, la hermenéutica nos ayuda también a interpretar los textos bíblicos. Importancia del estudio. La hermenéutica es una ciencia desconocida para muchos hermanos en la iglesia. Y esto hace, de hecho, una urgente necesidad, pues siempre ha habido y seguirán habiendo personas que leen, oyen, estudian e interpretan la Escritura, mas no entienden el contenido ni su explicación y se van engañados y engañando a muchos con sus propias ideas, que muchas veces terminan siendo doctrina o mandamientos de hombre, y que nunca fueron el propósito original de Dios al decir algo. ¿Ya? Entonces aquí vemos en estas palabras la importancia de esta ciencia, que para muchos es desconocida porque no han tenido la oportunidad de estudiarla, u otros simplemente la rechazan porque piensan de que van a perder la espiritualidad o que se van, ¿verdad?, a desviar de los caminos del Señor al utilizar la hermenéutica. Pero la verdad es que la hermenéutica bíblica nos ayuda y es un cerco de protección contra la ignorancia y la mala interpretación muchas veces de los textos bíblicos. Así que yo le recomiendo, principalmente a quienes utilizan el púlpito para predicar o a quienes son líderes y enseñan, profesores de escuela dominical, llámense, predicadores, ya tienen que conocer las reglas de interpretación de la hermenéutica. Ahora, ¿por qué conocer y aplicar la hermenéutica bíblica? ¿Debe todo cristiano saber interpretar los textos bíblicos? La corriente fundamentalista de la tradición católica está tan arraigada en muchos miembros que creen hasta el día de hoy que es el deber del predicador saber interpretar los textos, mientras los demás sean solamente oyentes y asistentes a las reuniones. Esta clase de mentalidad afecta a la iglesia y su crecimiento. ¿Ya? A veces pensamos que solamente los maestros, los predicadores tienen que saber de hermenéutica. La verdad es, amados hermanos, y ojalá todo el mundo supiese, ¿verdad?, y conociese las reglas de interpretación de la hermenéutica. Tenemos un pensamiento, ¿verdad?, católico, y esto viene de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya?, donde los feligreses muchas veces van al templo simplemente a escuchar una buena homilía del padre o del sacerdote o del párroco, ya, sin siquiera preocuparse de ojear a través del libro sagrado si lo que el párroco está diciendo, o el cura o obispo, ¿verdad?, está en la Escritura. Muchas veces somos igual que los católicos. Mucho de nuestro pueblo, ¿verdad?, se conforma con oír simplemente lo que la persona está diciendo, pero muy pocas veces nos preocupamos realmente, ¿ya?, de analizar y de conocer las reglas de hermenéutica para poder interpretar bien las Escrituras. El deseo de Dios es que todo creyente, todo hermano en Cristo Jesús conozca las reglas de interpretación. Por otra parte, algunos ministros dirán que no necesitan estudiar la hermenéutica para interpretar la Biblia, que la Biblia se interpreta por sí sola, y es cierto, ¿ya? Es verdad que la Biblia se interpreta
por sí sola. Pero también es cierto y es una verdad que las reglas de hermenéutica nos van a ayudar a entender mejor lo que el escritor está diciendo. Si lo que el escritor está hablando ahí es, o mencionando, es un símil, o es un tipo, o es un símbolo, ¿ya? Si es una prosopopea, si es una metonimia, etc. Nos va a ayudar a conocer el lenguaje, los símbolos, los lenguajes que la Biblia muchas veces tiene, ¿ya? Y que muchas veces nosotros no entendemos, no comprendemos. Nos va a ayudar a comprender las figuras de lenguaje que la Escritura tiene, ¿ya? Muy bien. Pero ¿quiénes son los que predican? Hombres falibles, dice. ¿Por qué cree que hay tanta confusión y tanto divisionismo entre uno y otro? Porque cada quien interpreta la Biblia a su manera, poniendo su punto de vista por encima del punto de vista de Dios. Por eso es importante estudiar la hermenéutica. Creo en lo personal que todo ministro competente del Evangelio debe ser estudioso, diligente, sincero y fiel para hacer un mejor trabajo en la predicación y salvación de las almas, para que dignifique la palabra y la obra de Dios, ¿ya? O sea, todo predicador, vuelvo a repetir, toda persona que se dedica a la enseñanza debe conocer las reglas de interpretación, debe estudiar, debe profundizarse. Vamos a 1 Timoteo, ¿ya? Vamos a leer este texto, capítulo 2, consejo que le da el apóstol Pablo, a su hijo en la fe Timoteo. Dice, es 1 Timoteo, parece que es segunda Timoteo, ¿sí, no? Parece que está mal esa referencia. Vamos acá a corregirla, ¿ya? A buscarla. Vamos a buscar este texto, entonces. Dice 2 Timoteo 2.15, no es primera, es 2 Timoteo 2.15. Dice, procura con diligencia, ¿ya?, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra traducción dice que corta bien, ¿ya? Entonces, como dice acá, el apóstol Pablo, tenemos que procurar ser diestros en la palabra, ¿ya? Estar preparados, utilizar bien la escritura. Y para eso tenemos que utilizar todas las herramientas que la teología coloca a nuestra disposición para poder ser buenos predicadores, buenos maestros, buenos intérpretes de la escritura. Todo ministro competente debe usar la herramienta disponible de esta materia, como lo es la hermenéutica bíblica. Es una herramienta a su disposición. Y como en toda vocación, hay cosas, herramientas y personas útiles. Así el ministro debe usar bien la palabra de Dios, usando como referencia libros históricos, arqueológicos, diccionarios, comentarios, concordancias, etc. O sea, no debería faltar en la biblioteca de un predicador estos libros. Un buen libro de concordancia, ¿ya?, con tema en cadena, un comentario, ya, bíblico, yo recomiendo el comentario de Matthew Henry, que es un comentario completo de Génesis y Apocalipsis. John McDowell también tiene un buen comentario. William Barclay solamente tiene un comentario del Nuevo Testamento, ya, pero es un buen comentario también. ¿Para qué? Para que a la hora de interpretar podamos comprender entonces lo que el escritor está diciendo, y también utilizando las reglas de hermenéutica. Dice, debe usarlo y estar informado del acontecer moderno para mantener al día el estudio diligente de la palabra de Dios y hacer volver a los modernistas, dice, a los de la nueva hermenéutica, a los religiosos del mundo y a todo aquel o aquello que se levante contra el conocimiento de Dios, el volver a las sendas antiguas. O sea, volver a la sana interpretación, a la sana doctrina, a la buena interpretación de las escrituras. Y no ser como estos teólogos modernos, ¿verdad?, que cuestionan todo lo que la Biblia dice, que dicen esto sí es milagro, esto aquí es fábula. No, sino que hacer una buena interpretación, ¿ya?
el predicador, los ancianos y diáconos de la Iglesia del Señor se enfrentan a un mundo religiosamente analfabeto y orgullosamente cubierto de fanatismo, pero sin conocimiento ni respeto por la enseñanza de la palabra de Dios. Es por eso necesario y urgente trazar bien la palabra de verdad, como dice Pablo a Timoteo. ¿Ya? Es verdad que el mundo en el cual vivimos sabe de muchas cosas. Es verdad que la tecnología ha avanzado bastante. Es verdad también que podemos utilizar Internet, que podemos utilizar el Google, ¿ya? Y muchos otros programas más para saber de muchas cosas. Pero el mundo es un mundo ignorante en cuanto a la Escritura. Y esa es la ventaja que nosotros los hijos de Dios tenemos. Conocemos al Dios de la Escritura y conocemos la Escritura. Por lo tanto, estas reglas de hermenéutica nos van a ayudar a poder presentar e interpretar de mejor manera los textos bíblicos. Todo cristiano fiel y verdadero vive su vida para adorar a Dios y se reúne como iglesia para aprender de Él y hacer su voluntad. Y estudia la Sagrada Escritura para saber interpretarla conforme al propósito de su autor. Todo cristiano fiel y verdadero debe aprender a usar bien la palabra de verdad. Por tanto, el estudio de la hermenéutica bíblica se hace necesario por 4 razones. Primero, por causa de tanta falsedad y enseñanza torcida en el mundo religioso. ¿Ya? ¿Para qué decir la cantidad de sectas que existen hoy en día? La cantidad de movimientos, la cantidad de mesías, ¿ya? Que se autoproclaman como mesías. Entonces, por causa de esta falsa enseñanza, ¿ya? Y de la interpretación torcida muchas veces de la Escritura, necesitamos estudiar hermenéutica. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 16, dice casi en todas sus epístolas, Pedro aquí hablando del apóstol Pablo, hablando en ella de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, dice. Miren, los indoctos, ¿qué es lo que es una persona indocta? Una persona ignorante, ya que cree saber, pero es ignorante. Y termina, como dice acá Pedro, torciendo. Entonces vemos que en los días de Pedro ya existía este problema. Ya había personas que tomaban la Escritura y las torcían, ¿ya? Para poder dar firmeza o dar sustento, fundamento a sus pensamientos. ¿Ya? Entonces, por causa de este problema, debemos estudiar hermenéutica. Segundo, por causa de la negligencia e inconstancia que hay en hombres que requieren ser idóneos en el ministerio para buenas, sanas y poderosas predicaciones y clases para la gloria de Dios. Lo que has oído de mí entre muchos testigos esto encarga, dice Pablo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ya? Entonces, por causa muchas veces de la negligencia y de la inconstancia que existen muchos cristianos hoy en estudiar las Escrituras e interpretar bien las Escrituras, ya nosotros debemos estudiar la hermenéutica para poder entender cuándo y poder discernir si lo que nos están predicando, enseñando, proviene de Dios. Número 3, por causa que todo cristiano es mandado a escudriñar las Escrituras y a estar siempre preparado. ¿Ya? Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se da cuenta? O sea, debemos estar preparados para poder hacer una buena defensa, ¿ya? Del Evangelio. Y número 4, por causa del pecado y del padre de la mentira, el cual oscurece el entendimiento de las personas para que no entiendan la Escritura, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya sea, vivimos en un mundo donde las personas tienen su entendimiento oscurecido y necesitan, ¿ya? Pero necesitan una persona que realmente interprete bien las Escrituras correctamente, ¿ya? Definición. La hermenéutica es la ciencia de la teología exegética, ¿ya? Que se ocupa de la comprensión de los textos y que formula, estudia y critica los métodos de la interpretación y el modo de la aplicación correctamente. Entonces, la hermenéutica, amado hermano, es una ciencia de la teología exegética, ¿ya?
término que también vamos a estudiar después, exegesis, ¿ya? Pero la hermenéutica, ¿verdad?, es una ciencia que no solo actúa dentro del campo cristiano, también existe, ¿verdad?, una hermenéutica secular, ¿ya? De hecho, la hermenéutica viene, ¿verdad?, de los griegos, fue abrazada también por los judíos ortodoxos, fue utilizada y es utilizada hasta el día de hoy, ¿ya?, para interpretar las escrituras. Pero haciendo honor a la verdad, la hermenéutica, ¿verdad?, es una ciencia que viene de Grecia, ¿ya?, utilizada por los filósofos para poder interpretar, ¿ya? Grandes filósofos utilizaron la hermenéutica para interpretar, entonces, sus escritos, ¿ya?, o escritos de otros filósofos, ¿ya? Y los grandes rabinos, ya, de Israel, encontraban en la hermenéutica reglas importantes para poder aplicarlas a su estudio de las escrituras, ¿ya?, en honor a la verdad. Etimología. El vocablo hermenéutica se deriva del verbo griego hermeneo, yo descifro, y tecne, arte, que usualmente es traducido por interpretar. O sea, un hermeneuta, según la raíz de la palabra, es un intérprete o traductor de cualquier porción literaria, sea sacra o profana. O sea, lo que estaba diciendo anteriormente, que la hermenéutica no solo actúa en el campo religioso, en el campo teológico, ¿ya?, sino también en literatura, ¿verdad?, profanas, o sea, que no hacen parte de, ¿ya?, ¿cuánto se llama?, del mundo cristiano. Por ejemplo, alguien puede ser un hermeneuta del libro del Quijote de la Mancha, ¿ya? Ustedes saben que el libro del Quijote de la Mancha no es un libro que Cervantes lo escribió así nomás, no, tiene cada personaje, ya, el mismo Quijote en sí tiene un simbolismo, tiene un significado que va más allá, ¿ya?, del personaje del Quijote de la Mancha. Los molinos que él veía como gigantes. Entonces, ahí, ¿verdad?, entra también lo que es la hermenéutica. O sea, el hermeneuta, ¿verdad?, estoy hablando de un hermeneuta, lógicamente no cristiano, entra a interpretar el Quijote de la Mancha y aplicarlo, ¿verdad?, para nuestros días actuales. Entonces, la hermenéutica, ¿verdad?, es una ciencia que actúa dentro del campo teológico, cristiano, pero también secular. Tenemos que entender eso, ¿ya? Bien. La hermenéutica y la exegesis, ¿ya? ¿Qué es exegesis? Exegesis es la ciencia que se encarga de la interpretación y la explicación de lo que dice el texto bíblico, ¿ya? Pues el propósito de la exegesis es descubrir el propósito original del autor, ¿ya? Todo exegeta o intérprete debe saber explicar y definir el significado del texto en todo su alcance histórico y mesiánico, ¿ya? O sea, el exegeta o la exegesis se encarga de extraer la verdad. Cuando yo, ¿verdad?, hago una exegesis, respetando todas las reglas de interpretación que vamos a aprender, ¿verdad?, yo estoy extrayendo la verdad de ese texto, ¿ya?, de lo que el escritor quiso decir. Exegesis quiere decir, ¿verdad?, es una palabra griega que quiere decir sacar para afuera, ¿ya? Entonces, cuando usted predica y habla realmente, ¿verdad?, interpreta lo que el escritor quiso decir, ¿ya?, usted se vuelve un exegeta, una persona que está haciendo una exegesis. Cuando usted interpreta correctamente, ¿verdad?, Juan 3:16 o Romanos 1:16 o Jeremías capítulo 1 verso 8 o Isaías capítulo 6, usted lo interpreta bíblicamente, a través de históricamente, arqueológicamente, ¿ya? Entonces usted está siendo un buen exegeta. Usted está haciendo una exegesis, ¿ya?, sacando para afuera la verdad. Esta ciencia se enfoca en el comentario de pasaje por pasaje y hasta de palabras. O sea, el buen exegeta, ¿verdad?, puede ya interpretar un pasaje completo, versículo por versículo y palabra por palabra. Por palabra, dice, la exegesis, por tanto, es fundamentalmente histórica. Las palabras e ideas bíblicas deben ser predicadas como debieron escucharlas los destinatarios o recipientes del mensaje original. Esta es la tarea de un buen exegeta. Ya sea cuando usted
interprete una palabra, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Yo interpreto ahí que Juan escribió estas palabras de Jesús cuando hablaba con Nicodemo. ¿Ya? Entonces hago una buena exegesis, estoy siendo fiel en lo que Jesús dijo o le transmitió a Nicodemo. Estoy siendo un buen exegeta. Nehemías capítulo 8, verso 8 dice, y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Ya? Mira lo que dice ahí en los días de Nehemías. Leían el libro la ley claramente, o sea, hacían una correcta exegesis y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura, dice. ¿Ya? O sea, quien se encargaba, que era Esdras en la época de enseñar, ¿ya? Nehemías trajo a Esdras porque era más preparado, era un sacerdote, un escriba, ¿ya? Era docto en la palabra. Esdras leía y el pueblo prestaba atención. Y Esdras claramente explicaba la escritura, o sea, era un buen exegeta, extraía la verdad. Ya leímos 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que corta bien la palabra, dice, ¿ya? O que usa bien la palabra, como dice esta traducción. ¿Ya? Por lo tanto, un exegeta, como dije, es una persona preparada, es una persona que se ha preparado para interpretar bien, para extraer bien la verdad. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Ya? La palabra de Dios es útil para enseñar, para cambiar vida, para impactar, para cambiar el curso de la vida de una persona. Y si se interpreta bien, podemos cambiar el rumbo de vida de una persona para bien, correctamente. Ahora, si interpretamos mal, podemos hacer lo contrario. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La exegesis, por lo tanto, extrae el sentido o significado del texto, es la acción del intérprete, que se interesa en retirar el verdadero propósito del autor, es extraer para afuera el significado del texto, o sea, es corregir correctamente. ¿Ya? Cuando hablamos de exegesis, hablamos de extraer para afuera la verdad, de interpretar correctamente el texto. Ahora también ya existe lo que se llama la eisegesis. Si bien es cierto, en delante hablamos de la exegesis, ahora hablamos de la eisegesis. Y en la eisegesis ya ocurre lo contrario. Al hermeneuta no le interesa interpretar lo que le dice el texto. Esto no se preocupa en extraer el verdadero significado del pasaje en cuestión. Más le da al texto un sentido diferente de aquel que contiene el mismo. En palabras más simples, tuerce el significado y obliga al texto a decir o declarar algo que no se encuentra en la escritura. La mayoría de los predicadores y ministros practican la eisegesis tristemente. ¿Ya? O sea, en la exegesis, la persona se preocupa de extraer la verdad, interpretar correctamente, pero la eisegesis, la persona no se preocupa de esto. ¿Ya? Simplemente agarra un texto y comienza, como decimos nosotros, a llenar chorizo y a hablar lo que se le ocurre. ¿Ya? El texto habla del amor de Dios y termina hablando él del gato, del perro, de la abuelita, de la mamá, ¿ya? Y hace una eisegesis, obliga el texto, ¿ya? Se toma un texto para reafirmar sus ideas, ¿ya? Reafirmar sus sentimientos, sus emociones, ¿ya? Entonces eso es una eisegesis, es torcer el texto, es forzar al texto a decir algo que el texto no lo dice. ¿Ya, mi amado? Por lo tanto, cuando hablamos de exegesis, hablamos de ¿qué? De extraer la verdad, ¿ya? De extraer el verdadero sentido de lo que el texto dice, respetando las reglas de hermenéutica que vamos a aprender. Pero cuando hacemos una eisegesis, estamos forzando el texto a decir algo que el texto no lo dice. Estamos, como se dice, aplicando nuestra cosecha, ¿ya? Estrangulando el texto, obligándolo a hablar algo que el texto o el escritor nunca dijo, ¿ya? Bien, mis amados hermanos, entonces llegamos hasta aquí hoy en nuestra primera clase de hermenéutica bíblica. Que el Señor les bendiga grandemente. Estudien, repasen el material
y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Shalom, Urajá, paz y bendición.